Israel lanzó un ataque contra Irán. Eso ya lo sabes. En una audaz y altamente sofisticada operación aérea y de inteligencia, Israel eliminó a figuras clave en el ejército iraní y atacó varias de sus instalaciones estratégicas. Cada objetivo era militar, porque Israel no tiene nada en contra del pueblo iraní. Por el contrario, ellos también son víctimas del mismo régimen que nos amenaza. Y puedo decirte esto por experiencia personal. De todo el mundo musulmán, los iraníes son los que más apoyan a Israel. Recibo más mensajes de apoyo de iraníes que de todos los demás países musulmanes combinados. En los próximos días vas a escuchar sobre bombardeos, ataques con misiles y bases aéreas. Y haré lo mejor que pueda para darles la perspectiva israelí. Pero para realmente entender esta guerra, necesitas entender el contexto. Y para entender el contexto, necesitas escuchar lo que me dijo mi hija de 7 años esta mañana. Una sirena de cohetes sonó a las 3 de la madrugada. Nos dirigimos al refugio. Por suerte, en nuestro hogar, el refugio también es el cuarto de los niños, así que permanecieron en la cama. Pero la mayoría de los israelíes carecen de refugio en casa. Muchos corren a escaleras o refugios públicos en plena noche. Para nosotros no fue tan dramático. En la mañana mi hija me preguntó qué había pasado y le dije que Israel atacó al ejército de Irán porque Irán quiere destruir a Israel. Ella me miró y dijo, pero somos un país tan pequeño, ¿por qué quieren el nuestro también? Luego añadió que si hubiera paz, ellos podrían venir aquí y nosotros podríamos ir allí, y ellos tendrían un poco de nosotros y nosotros obtendríamos un poco de ellos. Mi hija, ella piensa como la mayoría de las personas en el occidente. La paz es el mejor resultado para todos. Y ella tiene razón. Esa visión del mundo es hermosa, moral y es la que inculcamos a nuestros hijos. Pero también necesitamos entender que esta es nuestra mentalidad occidental. El régimen islámico iraní no piensa así. Es difícil para nosotros comprender que otros pueden vivir con puntos de vista del mundo completamente diferentes. Pero lo hacen. En el Islam, el mundo se divide fundamentalmente en 2 ámbitos. Dar al-Islam, tierras ya bajo el dominio islámico, y Dar al-Khar, tierras de guerra que aún deben ser conquistadas y sometidas al Islam. Casi todos los musulmanes devotos conocen este concepto. Y esa es la raíz del odio del régimen iraní hacia Israel. Antes de la Revolución Islámica de 1979, Israel e Irán tenían buenas relaciones. Irán era relativamente occidental. Los iraníes son en su mayoría persas, no árabes. Tienen una historia y cultura completamente diferentes. Las guerras de Israel fueron principalmente con países árabes como Egipto, Jordania y Siria, no con Irán. Pero luego llegó 1979, la Revolución Islámica, y casi de la noche a la mañana, Irán comenzó a pedir la destrucción de Israel. Y hay algo que muchos no se dan cuenta. La distancia entre Israel e Irán, 2.000 kilómetros. Hay 2 países enteros entre nosotros, Jordania e Irak. Irán es 80 veces más grande que Israel. Antes de la revolución, Israel nunca había atacado o luchado contra Irán. El odio del régimen hacia Israel es puramente ideológico. Es un odio religioso contra la misma existencia de un Estado judío. Esto es crucial para entender. Durante décadas, la política oficial del Estado de Irán ha sido eliminar a Israel. El Ayatollah Khomeini, fundador del régimen, dijo que Israel es un tumor canceroso. Debe ser erradicado. El Islam crece con sangre. El profeta del Islam sostenía el Corán en una mano y una espada en la otra. La espada para aplastar a los traidores. El Corán para guiar a los fieles. Esto no debería sorprender a nadie porque quien odia a Israel generalmente también odia al Occidente. Y podría darte docenas de citas más de líderes iraníes. Están absolutamente obsesionados con la destrucción de Israel. No encontrarás a israelíes pidiendo la destrucción del pueblo iraní. No quemamos sus banderas. Sabemos que el pueblo iraní también está sufriendo bajo este régimen brutal. El odio hacia Israel ha sido la política oficial de Irán durante décadas. Siempre los he tomado en serio porque he visto lo que hacen a sus vecinos y lo que hacen a su propio pueblo. Comencemos con los vecinos.
Desde la revolución, Irán ha sido responsable de la muerte de casi 1 millón de árabes. ¿Suena extraño? Lo sé. La gente asume que Irán apoya a los árabes, pero eso no es cierto. En los años 80 hubo una guerra horrible entre Irak e Irán. Los niños fueron enviados al frente de batalla. Había armas químicas, masacres. Podrías decir que fue un conflicto fronterizo ocurrido hace décadas. Pero ese es solo un ejemplo. Irán es un país musulmán chiita. La mayoría de los árabes son sunitas. E Irán utiliza militantes y proxies como Hezbollah y otros para expandir el control chiita. En Irak, decenas de miles fueron asesinados por militantes apoyados por Irán. Y lo mismo es cierto en Yemen. Yemen es el mayor desastre humanitario en el Medio Oriente hoy en día. Y por supuesto Siria. Assad no habría durado un año sin la ayuda iraní. Irán le ayudó a aplastar al pueblo sirio. Y de nuevo cientos de miles fueron asesinados. Pero lo que Irán hace a su propio pueblo habla más fuerte que cualquier campaña militar. Miles de iraníes han sido ejecutados por su régimen. ¿Recuerdas a Amini? Fue asesinada por no llevar un cubrecabezas. El mundo se molestó durante unos días. Pero la opresión de las mujeres en Irán persiste. En Irán, una mujer puede volar al extranjero sin el permiso de su esposo. Y es legal que un hombre golpee a su esposa. ¿Dónde se encuentran las organizaciones de derechos humanos? ¿Dónde están las protestas feministas? Cuando Irán dice que quiere destruir a Israel, les creo. Irán ha armado y financiado a todos los grupos importantes que se oponen a Israel. Hamas, Hezbollah, militantes chiitas en Irak y quizás el ejemplo más insano, los hutíes en Yemen. Yemen, a 2.000 kilómetros de distancia de Israel, está en una brutal guerra civil desde hace más de una década. Pero no se menciona mucho. ¿Por qué? Porque cuando los musulmanes matan a musulmanes, no hace titulares. Ni en Occidente ni en el mundo musulmán. ¿Crees que estoy equivocado? Envíame una foto de una protesta masiva en Londres o una universidad de Estados Unidos sobre lo que está sucediendo en Yemen. No hay ninguna. Si no puedes culpar a los judíos, no es noticia. Mientras tanto, Yemen es la peor crisis humanitaria en el Medio Oriente. Y sin embargo, los hutíes, respaldados por Irán, están disparando misiles a Israel. Miles de niños yemeníes mueren de hambre. Pero el dinero de Irán se va en cohetes, no en comida. Su bandera no dice paz o justicia. Dice muerte a América, muerte a Israel, maldición sobre los judíos, victoria al Islam. Justo como dijo Khomeini, el Islam creció con sangre. El 7 de octubre, muchos israelíes se dieron cuenta de que esto tenía que terminar. No podemos vivir seguros mientras los grupos de terror que piden abiertamente nuestra destrucción se sientan justo al otro lado de la frontera. Eso es cierto para Hamas, eso es cierto para Hezbollah y es aún más cierto para el régimen que está detrás de ambos, Irán. Hace 6 meses lo dije en un video, Irán sería el siguiente. Lo dije no porque sea un agente de bajo rango del Mossad, sino porque Israel simplemente no puede vivir bajo esta amenaza existencial. Hoy Israel dio el primer paso para eliminarlo. El problema es que demasiado del mundo occidental todavía piensa como mi hija. Cuando una niña de 7 años sueña con la paz, es dulce y honesto. Pero cuando los adultos en Occidente creen que puedes hacer la paz con un régimen que brutaliza a su propia gente, es responsable de cientos de miles de muertes y pide abiertamente un genocidio, eso no es noble. Ese pensamiento es peligroso. Comparte este video con quienes piensen como mi hija, por favor. Te mantendré al tanto sobre los avances. Nos vemos, adiós.